En el vídeo de hoy vamos a hacer un proyecto pensado especialmente para los niños, y es que vamos a decorar estos cubiertos con arcilla polimérica. Para hacer la base de los cubiertos, yo voy a hacer una lámina imitación camuflaje con 3 tonalidades diferentes de verde. Para ello le he añadido un poco de amarillo al verde y un poco de negro para crear un verde claro y un verde oscuro. Pega trocitos irregulares de arcilla de los distintos colores sobre una lámina del verde más claro y vete pasándolo por la laminadora hasta conseguir el efecto camuflaje. Una vez tengas la lámina a tu gusto, que la puedes hacer de esta manera o utilizar una lámina lisa, corta la medida del mango de la cuchara. Aplica arcilla polimérica líquida en el mango de la cuchara y extiéndelo con el dedo. Esto hará que se adhiera la arcilla al metal. Aplica la lámina de arcilla, dejando la unión por la parte de atrás. Corta el sobrante con la cuchilla. Vete alisando con los dedos hasta conseguir ajustar la arcilla a la forma del mango y eliminar la unión de la parte trasera. Puedes ayudarte con un rodillo o en este caso con el mango de un pincel para alisar bien la superficie. Ahora voy a hacer un motivo infantil para decorar, en este caso la cara de Pikachu.
Una vez tengas el motivo terminado, pégalo en la parte inferior del mango. Y para personalizarlo aún más, vamos a escribir el nombre del niño. Para ello, cortamos tiras muy finas de una lámina de arcilla de un color liso. En este caso estoy usando color amarillo. Y con estas tiras tan finas, forma el nombre del niño. Es mejor utilizar letras minúsculas de caligrafía, ya que lo puedes hacer de forma continua. Una opción para disimular las irregularidades que nos quedan en el mango cubierto de arcilla es darle textura con una esponjita, como he hecho yo en este caso. En esta ocasión he utilizado un color liso que he pegado de la misma manera con arcilla líquida al mango de la cuchara. Y le aplico una cara de Spiderman y unas letras de color rojo. Una vez hayas terminado de personalizar el cubierto, es hora de hornear a la temperatura y el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Y así es como quedan nuestros cubiertos decorados terminados. He hecho uno de Pikachu, otro de Spiderman y otro de Mickey Mouse, todos personalizados con el nombre de Néstor. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.